Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo una invitada muy especial y este Filocharlando va a ser, creo que, único en muchos sentidos porque más que una invitada es una amiga con la que realmente nos vamos a sentar a platicar y vamos a ver cómo se va sucediendo las cosas. Estoy con Amanda Rosa Pérez Morales. Ella es candidata a doctora de Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es maestra de Filosofía por la misma universidad. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de La Habana con la distinción cum laude, que es la distinción pues, más elevada en este CAE para graduarse. Está cursando también el máster de Psicología y A.R. Counseling y Terapia Gestalt en la SNCA Business School. Sus líneas de investigación es la ética aplicada y normática, la relación de la psicología con la filosofía. Es experta en filósofos del siglo XX-XXI. También le gusta hablar sobre la fuerza como concepto y experiencia práctica, sobre la corporalidad del siglo XX-XXI, sobre la violencia, el sufrimiento, el sacrificio, y explica conceptos metafísicos y filosóficos que van ligados a ellos. Ha escrito 2 libros, El jazz ácido de Nueva Zelanda y una novela de ficción llamada 10. Ha obtenido los premios UNEAC en el 2018, premio en el concurso internacional de minicuentos Catarsis en el 2008, también ganó un concurso en los relatos eróticos de Edisi en el 2013. Ha sido profesora de Cognición, Pensamiento y Lenguaje en la Universidad Oriente de Puebla, profesora de redacción de textos académicos en esta misma casa de estudios, editora en Golem Correctores. Entre otras cosas, también en 2017 fue profesora de metodología en la UNAM y en 2012 fue editora asistente en la revista de literatura Vivarium. Actualmente es directora y fundadora del Centro de Estudios Filosóficos Culturales. Es columnista del Toque, una revista cubana, y también es columnista de Hipermedia Magazine, una revista de arte, literatura y sociedad. Actualmente es miembro del American Lovely Society, de la Asociación para los Estudios de Simone Weil, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, obviamente del Centro de Estudios Culturales Vivarium y del Centro de Estudios Filosóficos Culturales. Amanda, mucho gusto, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación a platicar. Muchas gracias a ti, Miguel, por todo, de hecho, toda la gestión que haces, por la invitación, por el cariño, por la amistad. Y pues nada, esperemos que esta sea una bonita y fructuosa plática. Muchas gracias, estoy muy agradecida. No, a ti. Y bueno, comenzó esta amistad, esta relación, bueno, porque el Centro de Estudios Filosóficos Culturales y Filosofía en la Red tenemos una alianza de colaboración mutua y bueno, de ahí surgió toda esta amistad, esta rica amistad, esta linda amistad. Y bueno, de ahí cuando nos conocimos y cuando hemos platicado, vimos que tenemos más cosas en común y pues de aquí viene la idea. Y bueno, vamos a comenzar, Amanda, y aunque ya lo dije, ¿cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Amanda Rosa Pérez Morales. ¿Dónde naciste, Amanda? Bueno, nací en La Habana, en un barrio, diríamos, en Cuba, de La Habana, que se llama El Vedado. Y bueno, La Habana es la capital, y bueno, de ahí soy. Y bueno, ¿quién es Amanda Rosas? Bueno, no sé, eso te lo podría preguntar a ti, ¿quién soy? Pues vaya, esa es una pregunta complicada que no sabría ni mucho cómo responderla, la verdad. Pues podría Tenemos que decir empezar a que soy. filosofar, entonces. Eso ya es un gran problema. ¿Qué soy? ¿Quién soy? A partir del nombramiento, a partir de lo que he hecho, a partir de mi genética, tanto cultural como biológica, pues entonces no sé, creo que tanto yo como todos somos muchas personas en una sola que todo el tiempo están como confluyendo y cambiando en dependencia también de la relación que establezca con los otros. Entonces, creo que podría decir que soy muchas cosas y una sola y nada y todo moviéndose bastante dialécticamente. Ok, empezamos bien, ¿no? Empezamos sabroso. ¿Y quiénes son tus padres, Amanda? Que tu papá, tu mamá, quiénes eran, qué hacían, a qué se dedicaban. Bueno,
su permiso. Pues mi mamá es músico, bueno, se dedica a eso, es músico, es graduada de música, literalmente es cantante. Y mi papá bueno, ya está retirado, pero era diplomático. De hecho, estuvo de diplomático acá en México unos cuantos años, en Yucatán. Muy chistoso que luego su hija se vino a vivir a México. Y pues bueno, eso era diplomático y a su vez estudió ciencias sociales y economía. Wow. ¿Y tienes hermanos, hermanas, Amanda? Sí, tengo dos hermanas ¿Qué hacen? por Cuéntanos, ¿qué parte de tal? papá. Pues sí, bueno, son hermanas, pero creo que a la vez son como madres igual, porque son mucho mayores que yo. Y pues una de hecho es miembro, la mediana, yo soy la más pequeña, la mediana, Diana, es cineasta y también es filóloga y de hecho es también miembro del Centro de Estudios Filosófico-Culturales y a su vez ejerce dentro de la colección editorial que tenemos, Saturnina Vita, y también dentro de la revista que tenemos, es la editora en jefe. Entonces, en ese sentido sí estamos bastante vinculadas. Y mi hermana mayor estudió física, pero toda la vida ha ejercido cuestiones relacionadas con marketing o relaciones culturales. Está también muy dentro del mundo cultural. Vengo en general de una familia bastante cultural, la verdad. Tenía que salir así, sí o sí. Sí, es lo que veía. Y entre todo este contexto cultural, esta familia así, ¿por qué filosofía? ¿Cómo llega Amanda a la filosofía? Pues fíjate que una parte de mí siempre quiso estudiar filosofía. Bueno, diría que no solo una parte de mí. En general, yo siempre quise estudiar filosofía, pero fue algo muy curioso porque como desde muy pequeña empecé a escribir ficción y mi hermana del medio era filóloga, había estudiado letras, pues todo el mundo estaba como esperando que yo fuera a estudiar filología específicamente, porque en el imaginario colectivo es lo más cercano a la literatura o a la reflexión literaria. Pero siempre tuve en mi cabeza como claro que quería estudiar filosofía o filología o en su defecto física, o sea, como que esas tres carreras me llamaban mucho la atención, pero definitivamente la filosofía era la que más me llamaba, sobre todo porque siento que une estas dos pasiones que tenía. Y a su vez, en el caso de filología y letras, independientemente de que es una carrera muy interesante, muy bonita, muy profunda, siento que realmente no era lo que yo quería estudiar. Yo me interesaba, bueno, desde pequeña sí me interesaba mucho más por la obra de filósofos en particular y qué mejor carrera que filosofía para ejercerlo. Y también pues estuvo hasta mejor todavía porque, bueno, yo creo que es algo universal, no es algo solamente de Cuba. En general, la filosofía no es una carrera que realmente las personas tengan mucho entusiasmo por estudiar. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba en la licenciatura, o sea, cuando finalmente entré en la licenciatura en La Habana, éramos un solo grupo y éramos 43, parece muchísimo, pero la mayoría de esos chicos que estaban en la carrera habían entrado porque no habían podido tener su primera opción. No sé, supongamos que querían estudiar psicología, pues no agarraron psicología y la otra opción que tenían, porque era más fácil, era filosofía y entraban a filosofía. Y entonces, no sé cómo funciona acá en México, pero por lo menos allá hay la oportunidad de que si tú pasas tu primer año con un promedio bastante de excelencia, no recuerdo, allá el puntaje no es a 10, sino a 5. Supongamos, si tenías más o menos 4.5 o ya 5 cerrado, tenías la oportunidad en segundo año cambiarte a la carrera que realmente querías, siempre y cuando fueran del área de humanidades. Entonces muchos agarraban filosofía como de trampolín para poderse luego ir a las carreras que realmente les interesaban. Entonces, bueno, siento que todo esto, ¿por qué te digo que confluyó de una manera bastante feliz? Porque tampoco fue muy complicado tener oportunidad de entrar a filosofía, independientemente de que tenemos que hacer 3 exámenes de ingreso, tenemos que tener un puntaje alto, no pasa como por ejemplo en otras carreras que puedes tener prácticamente 10 de puntaje de pruebas de ingreso y no entras, porque hay una plaza
o 2, y como es solo una universidad y es pública, pues entonces es más complicado, pero en el caso de filosofía se abrían más plazas, y si para colmo tenías la oportunidad de tener un buen puntaje, pues entonces no había ningún problema para entrar. Y así fue que comencé felizmente en filosofía. Y bueno, y ahorita que tocas Cuba, me viene a la cabeza porque siempre, bueno, quizá desde fuera podemos ver a Cuba de muchas maneras. Las noticias, el colectivo popular, el colectivo, el imaginario nos dice mucho de Cuba. ¿Cómo es crecer en Cuba? ¿Cómo es vivir en Cuba? ¿Cómo es estudiar en Cuba? Bueno, en general Cuba yo creo, bueno, como todos los países, siento que Cuba no se salva y también es un país muy complicado, con complicaciones y situaciones que responden específicamente al contexto en el cual está inmerso el país. En primer lugar, hay un fenómeno filosófico, filosóficamente hablando, hay un fenómeno bastante contundente que es el hecho de la insularidad, o sea, es una isla, lo cual trae consigo que el arraigo es completamente diferente. O sea, hay un arraigo muy centrado en el terreno donde vives, cosa que, por ejemplo, yo siento que tanto en América, América continental o en Europa, sucede de forma diferente. Aquí hay formas de comunicarnos y de empatizar con otras naciones, teniendo en cuenta que lo que nos separa es una línea imaginaria. Alguien estableció que esto es México y aquí al lado está Estados Unidos. Entonces, pero es una división hecha por los propios seres humanos. Pero en el caso de las islas, eso no ocurre así. Es una división geográfica, la cual es imposible de trascender. Entonces, la identificación con el otro es un proceso completamente diferente debido a que la comunicación se hace muchísimo más lenta. También a eso se une pues otro fenómeno que también es muy particular de Cuba, el problema del Internet en general. Como que actualmente estamos en una era bastante, como diría Magda Rodríguez, una filósofa española que me gusta mucho, estamos en una era bastante local. ¿Qué significa esto? Pues que estamos todos interconectados a la vez que respondemos a un terreno específico, pero la interconexión está muy presente y por eso las barreras de comunicación, de procesos empáticos ya se dan diferentes. Ahora mismo tú estás en Guadalajara, ¿no? Y pues yo estoy en Puebla y hemos podido lograr establecer un diálogo, una amistad, una camaradería sin necesidad de estar 100% en contacto, físicamente hablando. Entonces, esto es otra cosa que también afecta mucho a Cuba en particular, el hecho de que las redes sociales cada vez se ocupan más, cada vez las personas la tienen más, pero sigue funcionando completamente diferente a cómo funciona, por lo menos en este país, vamos a hablar de México específicamente. ¿Por qué razón? Porque si estuviera en Cuba ahora mismo, esto fuera muy difícil de hacer. Quizás lo podríamos hacer, pero sería extremadamente costoso, lo cual ya limita de entrada el ímpetu o el gusto por hacerlo. Entonces, bueno, eso yo podría decir que es otra característica muy particular de Cuba y que en mi época particularmente, porque, o sea, tengamos en cuenta de que cuando yo estaba en la universidad, pues fue hace prácticamente 10 años que estaba en la universidad. Bueno, ya 10 años, por Dios. Y entonces en aquel momento pues era hasta mucho más complicado porque pues no había para nada acceso a internet. De hecho, yo fui o era una de las poquísimas personas que durante sus años universitarios tuvo la oportunidad de viajar a otro país. La mayoría de los chicos de mi edad en aquel momento no habían salido de Cuba tampoco, lo cual todo eso trae consigo que la propia aproximación al conocimiento cambie radicalmente, porque tienes acceso, quizás en el caso de la filo, por ejemplo, tienes acceso quizás a los clásicos, a los clásicos en general, no pensando solamente en Grecia, sino en la historia de la filosofía hasta la contemporaneidad primera. Porque bueno, pues los libros están publicados, sí se pueden conseguir, pero de repente establecer diálogos ya con filósofos actuales, vivos, que estén reflexionando actualmente, pues eso sí era muy complicado. Y para mí eso siempre significó un pesar muy grande porque sentía que por mucho que me esforzara, iba a ser muy complicado para mí ejercer
y reflexionar como filósofa si no tenía contacto con la producción filosófica del momento. Cosa que incluso vi que se radicalizó más cuando ya viví fuera de Cuba. El universo de temas y de textos ya precisamente actuales que había, pues yo estaba totalmente desvinculada porque no los conocía debido a la falta de información. Entonces, eso podría decir que es una de las limitaciones que tiene, o que tenía, no sé ahora, que tenía el estudio, por lo menos de la filosofía en Cuba. Había otras cosas buenas, interesantes profesores, algunos alumnos con interesantes pláticas, pero la aproximación a la filosofía actual costaba mucho. Entonces, eso es lo que más recuerdo de mis años durante la licenciatura. Y bueno, y retomando un poquito esos años que ya no vamos a decir, no vamos a decir cuántos, ¿eras la única mujer? ¿Había más mujeres? ¿Cómo fue ese contacto cuando ya entras a tu formación académica, tanto en Cuba, que empiezas con esa formación, como cuando sales de ese país? ¿Cuál era ese contexto? Bueno, fíjate que eso sí debo decir que en general, durante mi licenciatura estábamos bastante equilibrados. Creo que había la misma cantidad de chicas que de chicos. No recuerdo exactamente quién un poquito más, quién un poquito menos, pero sí estaba muy equilibrada la situación en tanto género. Y ya cuando empecé a estudiar fuera de Cuba, pues también en cierta forma, por lo menos en mi generación, tanto de maestría como de doctorado, también hubo un equilibrio bastante bueno porque pues empezaron todas estas políticas también de oportunidad y de inclusión hacia la mujer. Entonces, por lo menos dentro del posgrado en la UAP, hay cierta cantidad de plazas disponibles para mujeres en tanto respondan con las necesidades académicas que requiere el posgrado, o sea, que tengas un buen proyecto de investigación, o sea, que pases todos estos filtros, pero bueno, es interesante que lo hayan hecho. ¿Por qué razón? Porque normalmente, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero en general, el grosso modo de las personas que aplican a filosofía son hombres. O sea, supongamos que se abre una convocatoria de 15 plazas, hay 35, 36 chicos aplicando y a lo mejor hay 10 chicas aplicando. O sea, la diferencia es muy grande, por lo tanto, el proceso de selección también puede ser bastante complicado porque hay más que elegir de un bando que del otro. Entonces, me parece que por ese motivo es que la UAP tomó esta decisión de, si bien no privilegiar el lugar de la mujer dentro del posgrado, sí reservar o tener en cuenta que tenía que haber un equilibrio entre hombres y mujeres durante, dígase, la maestría o el doctorado. Entonces, en mi experiencia particular, sí he estado en ambientes donde siempre ha habido bastante equilibrio entre filósofas y filósofos. Y bueno, platicábamos antes de entrar a grabación, que algo que me gusta de ti, bueno, es ese perfil tan grosso que tienes, es un perfil académico muy envidiable, muy admirable. Y a mi ver, bueno, necesitamos más figuras de referencia, porque pues sí, desafortunadamente, aunque ya se está balanceando un poquito, se está dando un equilibrio, a lo mejor las chicas que recién entran a la carrera, pues no se ven como una oportunidad, porque siempre precisamente pasa lo que dices. Si lo veo yo con filosofía en la red, siempre es más fácil encontrar un hombre filósofo, es más fácil encontrar una persona en ese interés que una chica, ¿no? Que aunque las hay y afortunadamente, bueno, cada día como que florecen más y se están haciendo presentes, sí es complicado. Y bueno, quería platicar tu experiencia de que tú fundaste un centro, eres una candidata a doctora. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido, aunque has vivido en este balance, aunque has experimentado esto, qué tan difícil ha sido el hecho de ser mujer y llegar a donde estás? Porque un perfil como el tuyo, normalmente casi lo puedes, si lo ves en papel, a lo mejor el colectivo va a pensar que es un perfil de un hombre. ¿Qué ha hecho Amanda? ¿Cómo ha luchado? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, realmente sí debo decir que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido un camino de rosas.
O sea, decía en otra entrevista hace un tiempo que estuve que en mi caso particular siento que lo que más ha pesado, más que ser mujer, es mi nacionalidad. ¿Por qué razón? Porque hay muchos criterios establecidos respecto a qué es ser cubano, o qué es ser cubana en este caso. Entonces, y problemáticas incluso, como decía en esa otra oportunidad, que son bastante interesantes porque los problemas no solo, o mayoritariamente no han venido de la afuera hacia mí, sino dentro de mi propia isla. ¿En qué sentido digo esto que puede sonar un poco enredado? Que normalmente, precisamente por esta situación tan insular, tan cerrada, también por la situación política que existe allá, pues hay una tendencia, sin generalizar, pero sí debo decir que hay una tendencia a que el intelectual cubano hable sobre Cuba todo el tiempo. O sea, que las referencias que todo el tiempo tenga sean referencias de Cuba, o hablen sobre problemáticas cubanas, o hablen sobre literatura cubana, o escriban sobre Cuba, incluso en mundos distópicos, no importa, distopías, pero distopías cubanas. Entonces, y también muy arraigados a todo el problema político, tanto a favor como en contra. O sea, está muy dividida la cuestión, pero está en uno de estos dos polos. O escribes a favor o escribes en contra, pero bueno, siempre hay una tónica muy política dentro del pensamiento de la intelectualidad cubana en general. Y en mi caso, yo no sé si decir desafortunadamente o afortunadamente, no ha sido así en general, tanto en filosofía como en literatura, que es a lo otro que me dedico. No es que específicamente Cuba haya sido, o las temáticas cubanas hayan sido una inspiración directa para mí. De hecho, creo que nunca he escrito específicamente algo sobre Cuba. No sé, quizás un texto algún día, pero en general no. Como que quizás estoy más acostumbrada a identificarme con todo, agarrar un poco de cualquier lugar, como me diría una amiga alguna vez, ciudadana del mundo. Pues entonces yo creo que quizás eso influye un poco a que la mirada que tengo no es una mirada tan viciada por mi lugar de nacimiento, sino que también ya está como muy arraigada a otros espacios, como por ejemplo el mexicano. O sea, ya pues para mí las situaciones o las características que tiene el propio México quizás pueden salir más a relucir que quizás problemáticas o cosas que estén ocurriendo en Cuba. Entonces, en ese sentido es que te podría decir que creo que ha pesado más mi nacionalidad que el hecho de ser mujer. Pero bueno, no obstante a eso, sí también hay muchas limitaciones y características en tanto mujer filósofa. Una de las más fundamentales es la juventud. Eso me encanta. Tengo que aprovechar todo el tiempo que puedo decir la juventud hasta que se acabe. Pero bueno, creo que todavía lo puedo decir dentro del ámbito de la filosofía. O sea, como que algo muy interesante siempre es cómo la juventud es algo que pesa dentro del imaginario clásico filosófico. O sea, normalmente cuando pensamos en un profesor o cuando pensamos en un filósofo o filósofa, o en un intelectual en general, estamos pensando en una persona que ya es verdaderamente mayor. O sea, ya tiene una contundencia biológica fuerte, más allá también del intelectual. Entonces es complicado cuando eres, como en mi caso, que desde muy jovencita, pues sí, empecé a ir a conferencias, empecé a ir a congresos, y eso siempre, pues la mirada es como, estás demasiado joven. O sea, más allá de que luego pueda haber una plática interesante, siempre al inicio, antes de la plática, antes de la conferencia, antes de la reflexión, siempre esa mirada característica de aquí está como la juventud, y hay que ver si la juventud, como dirían en mi país, da la talla o no. Entonces eso siempre puede ser un problema, no tener el estereotipo específico que tenemos normalmente de un filósofo. Y bueno, a eso se suma también la inclusión de las filósofas en todos los espacios, porque normalmente, como tú bien dices, prevalece el filósofo sobre las filósofas.
Y cuando hay filósofas, pues también prevalece un estereotipo que no necesariamente hay que reproducir, incluso hasta físicamente hablando, espontáneamente, o sea, como que se siguen muchos estereotipos que yo creo que a pesar de que poco a poco uno se va abriendo, ya hay otras redes de contacto, ya todos estamos como en una misma dinámica, edad o lo que sea, a pesar de que ya se va eliminando, sí queda ese rezago todavía, de que hay siempre una mirada muy chistosa al hecho de una mujer intelectual, filósofa específicamente y joven. Entonces, esto es algo que creo que todas, al final, de cierta forma, sin aceptarlo, entendemos que ocurre y lo que intentamos hacer es cambiar ese estereotipo desde la propia reflexión, más allá de las imágenes, más allá del físico, más allá de todas estas cosas, desde la propia reflexión, intentar desprejuiciar al resto de la comunidad de este tipo de observaciones. Sí, es que arquea cejas. A mí me ha tocado platicar, pues, siempre cuando es, ¿no? En filosofía en la red, pues hay chicas que van entrando a la carrera o hay muchachos, lo que sea, siempre es, ¿en serio? O hay filósofas, ¿en serio? O sea, como que entra este debate de que, pues sí, hay que incluir y que no sé qué, pero al mismo tiempo arquea como el descrédito. Y en esta parte, en este descrédito, bueno, primero antes del descrédito me gustaría una pregunta así, quizá matona. ¿En México somos racistas? ¿Racistas? Porque a lo mejor como racistas, a lo mejor como mexicano, y como alguien que no se declara así, pues no lo ves, pero ahorita que mencionas mucho de lo de más que incluso ser mujer, tu nacionalidad, me pregunto yo, a nivel ya académico, a nivel vivencial, ¿somos racistas los mexicanos? ¿Somos racistas? ¿Te ha tocado esa parte? ¿O es más, a lo mejor más el racismo al llegar a Europa y ver que pues hablas español? ¿Cómo ha sido esa experiencia en el racismo que has podido llegar a experimentar? Dame un segundo. Pues es una gran pregunta esa que me haces, porque fíjate que yo específicamente no he sentido que, al contrario, racismo como tal, conmigo, por ejemplo, o con incluso compañeros que he tenido que son como negros o son, como decimos en Cuba, jabaos o un poco como albinos, o sea, no he visto tanta discriminación a partir del color de la piel, en tanto, ahí viene lo que sí yo veo mucho, seas extranjero. Entonces, ahí yo podría decir que yo siento más malinchismo que racismo. Y encuentro el racismo más relacionado al propio malinchismo. ¿A qué me refiero con eso? Quizás, si por lo que yo, desde mi experiencia que he podido observar, quizás si eres una persona morena, como dicen acá, pero eres morena, mexicana, pues entonces sí puede haber un racismo un poco relacionado a cierta clase social imaginaria que se forma a partir del color de la piel, pero ya te digo, siempre subordinado a esta idea del malinchismo, de privilegiar al extranjero. Entonces, en ese sentido sí podría decir que hay racismo, pero creo lo que yo he sentido es que lo que más predomina pues, es esta idea del privilegio al extranjero. O sea, normalmente los extranjeros cuando venimos acá, indiscutiblemente, tú me dirás tu opinión ahorita, indiscutiblemente tienen un universo de oportunidades que muchos mexicanos no tienen, lo cual para mí siempre ha sido algo, si bien puede ser positivo, para mí siempre ha sido algo que me ha molestado bastante porque pues de entrada todo mi mundo en México pues es mexicano, o sea, mis compañeros son mexicanos, la mayoría, mis amigos son mexicanos, mi esposo es mexicano, o sea, entonces me resulta incómodo ver la propia discriminación que existe dentro del mismo país y privilegiar a otra persona por el mero hecho de no haber nacido acá
y por imaginarios que se forman a partir de esta idea del afuera, lo de afuera es mejor, pues siempre me ha resultado un poco incómodo. De hecho, tengo una anécdota que a mí me impactó muchísimo. Cuando recién estaba yo llegando a México, estaba en la maestría y había pasado, qué sé yo, como un semestre, y una compañera mexicana, de hecho, me dice, oye, Amanda, acaban de sacar, me llegó una convocatoria para dar clases en una prepa, por si quieres. Si quieres trabajar acá, y yo, pues, está bien, sí, estaría bien padre. Entonces, bueno, me dice, mira, esta es la dirección, no sé qué, tú ve. Y yo, chido, voy. Y me acuerdo que fui, Miguel, y fácilmente había, no sé, 35 personas aplicando para ese puesto. Yo era la segunda, o sea, llegué muy temprano, pero se demoró en empezar el proceso. Bueno, pasa el primero, todo bien, y voy yo, voy directo con la coordinadora, y pues la coordinadora empieza a ver mi currículum, entonces fue así, literalmente, como que, ah, eres cubana, ah, viviste en, no sé, en Nueva Zelanda, y acá, ah, ok, muy bien, estás contratada. Y entonces, como que ya yo estaba como preparada para un speech, te imaginas, ¿no? Yo dije, pues tengo que competir con 33 personas más, pues yo tengo aquí que hacer algo. Entonces yo me quedé así y le dije, pero ¿cómo? Y me dice, sí, sí, estás contratada. ¿Quieres o puedes dar una clase muestra ahorita? Pero ya estás contratada. Y bueno, yo pues, dije, pues ok, yo estaba como hasta un poco perdida, no entendía realmente qué estaba ocurriendo. Y bueno, lo curioso es que una era para una clase de filosofía de prepa, pero lo mejor es que la otra materia era para historia de México. Entonces, imagínate, o sea, tienes 32, 33 personas ahí atrás que de entrada van a saber más de historia de México que yo por el mero hecho de haber nacido en el lugar y rápidamente seleccionas, en este caso, a mí, por el imaginario que se crea a partir de lo extranjero, de lo diferente, lo cual pues no me parece justo. Lo justo sería pues a lo mejor, qué sé yo, pelearnos entre todos por la plaza o lo que sea, o cada uno recurrir a lo que pueda, pero no por el mero hecho de ser una persona que no haya nacido aquí, tener ese tipo de privilegios. Entonces, eso es lo que yo más he sentido y considero bastante fundamental dentro del territorio mexicano. El imaginario de que lo que está fuera de México es mejor que lo que hay dentro del mismo país, lo cual es un absurdo porque yo que vengo de afuera vivo maravillada con México todos los días de mi vida. Me parece un país verdaderamente impresionante en todos los sentidos. Entonces, no sé cómo ha sido tu experiencia, tú que eres mexicano, qué criterio podrías tener sobre eso. No, lo comparto, desafortunadamente nos sucede. Y bueno, tú, cubana, tienes a lo mejor preferencia, pero si hubieras competido con un gringo. Exactamente. Ese entra directo, ese es sin escala. O si hubieras competido con un europeo, aunque llegue el francesito, que llegue la inglesa, o incluso la española o el español. Uh-huh. Sí, exactamente. También creo Mata. que dentro de la propia discriminación también existe una discriminación a partir del imaginario del afuera, o sea, todos los afueras no son iguales. Entonces es una cadena de hechos que están subordinados el uno al otro, pero que en cualquier caso el mexicano es el que más abajo está. Y Sí, sí, eso sin me duda. parece totalmente desagradable, siempre. Esa preferencia siempre al otro. Pero También pasa, por ejemplo, en vacaciones, en los lugares turísticos, a mí me ha tocado vivirlo y verlo, siempre es las playas, por ejemplo, que son, podría decirse muy nacionalistas, pero son de los mexicanos, son relegadas a que tienen que disfrutarla a los gringos, tienen que disfrutar a los europeos. Y en último lugar, y si bien te va, a lo mejor a la orillita y a la playa más fea, a la oportunidad de ver todo siempre. Creo que es un error, como dices, no valorar. Y no sé si suceda solo en México o suceda casi que con cada país de Latinoamérica, pero creo que los latinoamericanos en lo general somos así, como que no valoramos lo que tenemos, lo que somos como nación, como identidad, nuestra propia lengua. Para nosotros el español
no deja de ser como una lengua de segundo grado, cuando en todo el mundo le preguntas a un europeo, le preguntas a un asiático, le preguntas a cualquier persona y el español es una lengua hermosa. Entonces, desde ahí, desde el hecho de no valorar nuestro idioma, creo que le partimos ahora sí que el eje a todo lo demás. Y en esta preferencia que has tenido a lo mejor, en esta ventaja que has tenido acá, ha sido, bueno, ya académicamente siendo mujer, siendo extranjera, has vivido esas constantes rivalidades, ese descrédito a lo mejor por, no sé, se te ocurre algo, se te ocurre fundar el centro que llevamos para allá o algo y como que, no, se le ocurrió a Amanda y pues es la cubana, entonces pues no, como que no hay que darle como que cabida o también hay en ese sentido si tiene cierto peso el... Pues la verdad no he tenido ese tipo de situaciones ni acá en México ni en otros lugares en donde he tenido la oportunidad de pues, estar académicamente hablando. La verdad, siempre la recepción ha sido bastante buena. No puedo mentirte, no tengo específicamente ese problema. Lo que sí que mencionabas y ahorita, y es algo muy interesante, es este hecho del español, dentro incluso de la propia academia. Y bueno, yo me voy a referir siempre un poquito más a la filosofía. Es muy interesante cómo muchas veces, esto yo creo que sí es un fenómeno bastante fuerte, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo que no sea angloparlante. Fíjate, ahí sí específicamente angloparlante. Aquí entran hispanohablantes, francófonos, checos, polacos, aquí entran todos. Todos en contraposición al inglés. Es muy interesante cómo dentro de la propia reflexión filosófica prácticamente se establece que tengas que escribir en inglés o que tengas que hablar en inglés, más allá de otra lengua. Porque fíjate que, por ejemplo, mi posgrado es muy dado a los estudios sobre Heidegger, no yo específicamente, pero es un posgrado bastante heideggeriano. Y si bien muchos de mis compañeros, en general, todos tienen una formación por lo menos básica de alemán, siempre el idioma fuerte para publicaciones, para incluso contrataciones y este tipo de cosas es el inglés. Revistas arbitradas que sean escritas en inglés, más allá que francés, más allá que español, obviamente, más allá que alemán. Entonces, esto es algo que a mí siempre me ha fascinado mucho porque fascinado en un sentido también impactante en todos los sentidos de por qué razón para que haya una reflexión verdaderamente filosófica y profunda, es necesaria que esté avalada a partir de ciertas y determinadas instituciones, en esto incluyo a las revistas, que específicamente están escritas en inglés. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención. Si de verdad quieres tener un currículum no sé, que impacte o que tengas la oportunidad de encontrar una estancia postdoctoral o algo así en otro lugar que no sea incluso hispano. Si quieres aplicar a una estancia postdoctoral, por ejemplo, en Chile, pues tienes que presentar papers escritos y publicados en revistas de alto impacto en inglés específicamente. No vale tanto otros idiomas, sino en inglés. Lo cual, pues, qué maravilloso para las personas que podemos hacer esto, pero no necesariamente alguien que puede escribir o pueda hablar en inglés va a realmente tener una reflexión filosófica profunda e interesante. Pero desde el mismo idioma en el cual está escrita la reflexión hay una discriminación. Y esto es algo que yo siento mucho que pasa, sobre todo en el ámbito de la filosofía. No tanto en la literatura, fíjate, pero en la filosofía sí. Siempre estamos como en una lucha y en un estrés constante por tener publicaciones en revistas en inglés. Incluso desde los propios abstracts, cuando mandas un ensayo, un artículo a una revista incluso hispana, casi siempre te piden resumen en español y abstract en inglés. O sea, no te lo piden en otra lengua, te lo piden en eso.
está bien porque es una lengua bastante universal, pero sigue teniendo una hegemonía bastante opresora respecto a las otras lenguas. Y que pues, no, o sea, no tendría por qué variarla, porque al final de cuentas creo que también debe de pesar por ejemplo, si nos hablamos si nos referimos directamente a lo hispano, pues a nivel de hablantes, ¿no? Pero entonces estamos a un nivel súper elevado en cuanto, y la reflexión parte, y obviamente también no va a ser lo mismo la reflexión que va a partir de un hispano que va a escribir en inglés, porque va a pensar en español, lo va a tener que traducir a que nazca realmente de tu esencia, de tu origen. A los griegos los tienes que estudiar en griego para entenderlos, para realmente comprender esa esencia. Entonces, el desprenderte de eso y el permitir desprenderte de eso, creo que eso es nuestro pecado, porque tenemos que defenderlos. Es totalmente válido hacerlo en inglés, pero es totalmente válido hacerlo en español. Me da la misma validez y pues tengo que enfrentarme y tengo que defenderlo. Creo que es en la medida en que nosotros como que nos revelemos y tenemos que resaltarlo, tenemos que marcarlo. Y ahora sí a lo mejor ser una revista en español que, traduce sus textos en inglés y no ser una revista en español que tenga algunos textos en español que todos sean en inglés. Creo que ahí desde darle esa importancia y que yo he valorado mucho al momento de español, al momento de compartir con extranjeros y el cómo se expresan del español, el cómo lo valoran, el cómo lo admiran, los asiáticos, los alemanes, cómo dicen que es un lenguaje tan hermoso, tan bonito, tan suave. Cuando te lo platican, te quedas así de, están hablando de lo que yo hablo, es mi idioma. Pues creo que nos falta eso, nos falta valorar. Y desafortunadamente, a lo mejor, hasta que no sales a lo mejor del país, hasta que no interactúas con alguien que no sea su lengua nativa, empiezas a tener esos acercamientos y esos tesoros. Y bueno, aterrizando un poquito ya en toda esta parte, ya nos pusimos muy románticos, pero hablando en letras también porque eres experta por allá. Pero ¿cómo nace este Centro de Estudios Filosóficos Culturales? ¿Dónde se inspira Amanda? ¿Cómo le viene? ¿Cómo le da esa chispa, esa eureka? ¿De dónde viene esa eureka? Bueno, pues es muy chistoso porque el centro, siempre lo digo, y suena muy romántico, vamos a seguir con el romanticismo, con lo romántico más bien, pero el centro surge de la amistad, porque pues yo tuve la suerte de tener compañeros desde la maestría hasta ahora el doctorado, un grupo de no solo colegas de trabajo, sino que durante tantos años juntos nos convertimos en amigos, como en una familia intelectual. Y teníamos como deseos de hacer algo en algún momento, pero eso se había quedado un poco en el aire. Entonces yo sí llevaba un tiempo pensando en una especie de grupo, quizás de estudio o de investigación, algo quizás un poco pequeño, precisamente, fíjate, para tener la oportunidad de crear un espacio en el cual nosotros pudiésemos hablar de los temas que nos interesaran, porque normalmente la academia pues es la academia, y entonces trae consigo que se siguen una serie de patrones y de temáticas, y muchas veces uno empieza a excluir otros campos de investigación que les interesan por estar tan sumergido pues en un contexto tan cerrado como es muchas veces la academia, y más en filosofía. Entonces, pues a raíz de todo esto, pues se me ocurrió la idea de hacer un centro de investigación, y debo decir que desde el inicio pues ya tuve a mis colegas que me empezaron a secundar, entonces puedo decir que la idea y la organización pues está bien, fue mía, pero esto también se ha hecho porque todos están como muy inmersos en las cuestiones del centro y son muy colaborativos. Entonces, como empezamos entre poquitos, casualmente en ese momento el vicedirector y yo nos fuimos a París de intercambio, y entonces pues en París fue lo mismo, en la universidad ya, en la Sorbonne, que estábamos recibiendo clases,
y como impartiendo conferencias y esto, pues entonces empezamos a conocer a más profesores, a más personas, y de repente éramos un grupito así y fue creciendo, creciendo, y todos se fueron como implicando de una manera bastante colaborativa. Y entonces así empezó, y a raíz de eso empezamos a organizar temas anuales sobre los cuales íbamos a debatir, empezamos a hacer, era una conferencia mensual, ahora ya tenemos como 2 o 3 porque somos muchos, entonces empezamos a hacer conferencias mensuales respecto a temas, sacamos esta pequeña colección del propio centro que se llama Saturnina Vita, que no solo publica ensayos filosóficos, también literatura, poesía, reflexión. Pues también entonces empezamos a sacar, vino la idea de la revista para poder como unir todos los trabajos y todas las conferencias que se habían estado presentando durante un año entero de trabajo en el centro. Y bueno, entonces ya empezamos también a hacer cursos, tanto de literatura como de filosofía específicamente, o psicología, o tecnología. Empezamos como a sacar variados cursos, y también pues ya abrimos desde hace un año pues convocatoria para aquellas personas que quisieran ser miembros. Entonces normalmente pues les presentamos el tema que hemos decidido que vamos a tratar durante ese año de trabajo, mandan un proyecto, los revisamos entre algunos de los miembros del centro, y entonces, bueno, ya si alguien pasa a ser miembro, pues entonces también se une a estos ciclos de conferencias, también da talleres, da seminarios, es parte de estas alianzas como la que tenemos con Filosofía en la Red. O sea, empezamos a establecer grupos de colaboración más fuertes, también como muchos estamos en distintos lugares y somos de distintas nacionalidades, pues entonces igual se han propiciado colaboraciones como en otras universidades, en otros espacios, y bueno, así más o menos se fue conformando todo, pero siempre con la idea inicial que se mantiene de que sea un espacio en el cual a partir de la reflexión se puede hablar de cualquier tipo de temáticas. Entre nosotros incluso pensamos que es un bonito espacio para quitarnos este cartel de especialista que muchas veces tenemos, no sé, el que es heideggeriano, la que no se trabaja filósofas, la que trabaja no sé qué. En este espacio pues como que nos desmembramos un poco e intentamos explorar con autores, con temas que propiamente no son los nuestros de trabajo, y también empezamos a colocar nuestras ideas, porque normalmente dentro de muchas revistas se pide un poco trabajos de revisión sobre autores, y es un poco difícil que puedan aceptar así nomás ideas propias, porque ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está? Ya sabes, todo este andamiaje. Entonces, de repente acá, pues es esta oportunidad de poder pequeñas ideas que uno tiene ahí como pululando y volando, pues ya expresarlas, y a partir del debate con otros y de la propia reflexión propia en alta voz, poder pensar cuáles son sus limitaciones o cuáles son sus aperturas. Entonces, en ese sentido, sí creo que ha sido realmente un proyecto significativo para todos los que estamos dentro. Me gustó algo que dices, y creo que seguimos, ahora sí nos pusimos bien románticos ya, bien. ¿Cómo nace todo en relación de a lo mejor ese trabajo con colegas, pero cómo estos colegas pasa, o el trabajo intelectual, la relación intelectual pasa a la amistad? Creo que eso se logra, y creo que son las amistades más bonitas, porque eso es un gran tesoro, ¿no? Como a lo mejor de empezarte a juntar con personas con las que trabajas, y fomentas así que la sapiencia, el intelecto, se va desarrollando una amistad que rompe, ¿no? Que rompe fronteras, que rompe paradigmas. Y sumado a esto, y a lo mejor nos vamos a poner ya un poco muy, aprovechando que tú, bueno, coordinas el centro, y yo estoy acá de coordinador de filosofía en la red, vamos a ponernos como que en crónicas, vamos a sacar los trapitos sucios. ¿Cómo es este trabajo colaborativo? ¿Cómo era así como el confesionario? ¿Qué es lo más difícil de coordinar a un grupo de personas, como dices, también de diversos países, de diversas formaciones, desde doctores hasta, no sé, hasta licenciados? ¿Cómo es este enfrentamiento? ¿Cómo lo vive Amanda? Pues yo creo que la limitante mayor siempre es el tiempo, teniendo en cuenta que normalmente yo estoy muy ocupada.
y pues quisiera incluso tener más tiempo para quizás hacer más cosas todavía. Pero fuera de eso, debo reconocer que hasta ahora, y cruzo dedos y todo, hemos sido un gran equipo y nos hemos sabido apoyar muy bien. Creo que todos como que respetamos la disposición en la cual estamos dentro del centro. También esta idea jerárquica de pues, uno es director, el otro es vicedirector, el otro es miembro, el otro no sé qué, realmente se rompe un poco porque siento que hasta ahora todos hemos, incluyéndome a mí misma, tenido la oportunidad de hacer lo que hemos querido dentro del centro. O sea, ya te digo, tengo colegas que de repente, pues, quiero hacer un taller de poesía, pues venga, o el otro, quiero hacer un seminario de psicología, pues venga, o quiero hacer uno sobre el mitos y el logos en Grecia, pues venga, o vamos a hacer algo de lecturas auditivas que nos dio, fue nuestro primer taller cuando estábamos en plena pandemia el año pasado en abril, bueno, justo, hicimos un taller que se llama así Lecturas Auditivas y éramos como 30 personas, ninguno prendía la cámara y todos, o sea, los que estábamos como haciendo el taller, que éramos 5, cada uno leyó un cuento, era mayoritariamente creo cuentos y creo que un poema de cada continente. Entonces, pues nunca nos vimos los rostros, bueno, los que nos conocíamos sí, pero el resto sí que era gente que había de todas partes, pues no nos conocíamos, solamente nos reconocíamos por nuestras voces. Y en la última sesión del taller, yo era la que estaba moderando a la vez y les dije, bueno, vamos a prender la cámara todos para vernos los rostros. Y fue realmente muy emotivo. E incluso a partir de eso, pues el número de personas que empezó a ir a las conferencias del centro, que empezó a aplicar para entrar al centro, se disparó, lo cual fue muy bonito. Y de la experiencia que tuvimos en ese taller, hicimos una antología a partir de relatos, poesías, cuentos, reflexiones que estuvieran relacionados como al afuera y al adentro. Entonces hicimos nuestra compilación y había gente de Colombia, de Canadá, de Cuba, de España, de acá, de México, muchísimos de México. También fue muy bonito porque algunos de mis alumnos de la licenciatura estaban también en el taller y fue una oportunidad de ellos mismos reinventarse en otras cosas. Entonces, bueno, en ese sentido creo que todo ha fluido muy, muy bien porque todos hemos estado como muy, muy a favor y muy pro hacer cosas. No discutir, no pelearnos, no estar imponiendo criterios. Simplemente esto aquí es hacer, esto es como una especie de catarsis intelectual, vómito académico que estamos haciendo entre todos. Entonces, hasta ahora ha sido una bonita experiencia, la verdad. O si no digo esto, creo que me matan mis compañeros si me ven. Sí, hay que hacerlo políticamente correcto, no hay que decir. No, pero verdaderamente sí ha sido así. Ya a lo mejor ya no sé, si mañana cambia, pues yo creo que diré otra cosa, teniendo en cuenta que soy bien directa, pero hasta ahora sí ha sido una experiencia muy gratificante. Y No, más, creo que sobre todo este año que ha sido tan complicado. Bueno, del año pasado para acá. no, y sin duda para que funcione realmente los trabajos en conjunto, para que crezca un proyecto, se necesita sí o sí pues el trabajo colaborativo, se necesita el apoyarse, ¿no? Es imposible que el Centro de Estudios Filosóficos Culturales sea por Amanda y es imposible que Filosofía Navarra sea con Miguel, o sea, hay gente detrás. Y a lo mejor eres la cara, soy la cara, pero al final del día se sabe y se deben de saber que todos no puede funcionar solo. Creo que los grandes proyectos, lo que realmente impacta, tiene un trabajo detrás muy, muy grande y sin duda es a base de ellos, de los que no se ven, pues es que se llega a tan grande. Y bueno, ¿cómo combina Amanda esta parte literaria también? Porque bueno, tienes cuentos desde un premio en un cuento erótico hasta premios más otros libros de ficción. ¿Cómo es esa mezcla? Aunque, bueno, yo me daba risa cuando comentabas al principio de tus 3 opciones, eran las 3 Fs, filología, filosofía y física. Exacto, sí.
Bueno, a lo mejor no has llegado a la física, todavía te falta dar ese salto, pero al rato te vemos ahí en la teoría cuántica, ¿no? Pero ¿cómo combinas esta parte literaria, esta parte poética? Ahora sí que seguimos con esta parte, no sé, romántica, a lo mejor de Amanda. Pues también es una gran pregunta esa. De hecho, fíjate si es significativa que en algún momento, ya cuando esté un poco con más tiempo, hasta tengo muchos deseos de escribir algo, quizás un pequeño ensayo respecto a eso, porque realmente creo que en mí la literatura y la filosofía están demasiado relacionadas, no tanto en la forma en la cual se escribe, sino en la forma en la cual se vive. ¿A qué me refiero con eso? La filosofía sí tiene una forma muy determinada de escribirse, por lo menos establecida. Se puede variar, hay muchos experimentos, pero en general, por ejemplo, una tesis misma o un artículo normalmente que escribes para algo, tiene una metodología determinada que sigues. Y incluso dentro de la propia filosofía hay diferentes metodologías. No es lo mismo filosofía continental que filosofía analítica, que filosofía continental fenomenológica, que filosofía continental política, o sea, como que van variando un poco, pero en general hay una especie de gran metodología que se sigue desde el formato, desde la citación, todas esas cosas. En la literatura, pues, la cosa se da diferente, hay una apertura diferente, hay un rigor, podría decir, diferente, teniendo en cuenta de que no tiene que responder un patrón metodológico específico. La literatura tiene eso bonito, que es un poco más libre. Ahora bien, también siento que es muy complicado pensar, desde mi imaginario, pensar una literatura que esté totalmente carente de filosofía o una filosofía que esté totalmente carente de literatura. Creo que en ambas de mis prosas se puede ver que las dos cosas están ahí como muy relacionadas. No importa si escribo sobre cucarachas, pues no importa, va a haber una reflexión filosófica en ese imaginario de la cucaracha. Y no importa si estoy escribiendo sobre, no sé, la metafísica de Aristóteles, pero siempre va a haber un elán poético dentro del propio texto metodológico. Entonces creo que son dos cosas que son muy difíciles de separar para mí, pero también creo que como uno está muy acostumbrado a vivir bajo el ojo de la especialización, o sea, soy filósofa o soy escritora o qué sé yo, o soy cocinera o soy youtuber, no sé, algo. Soy algo, pero todas esas cosas las vemos de forma fragmentada y nos cuesta a veces entender que todo está como confluyendo y que no necesariamente una excluye a la otra. O sea, digo esto porque pues hay mucha gente como tú que me pregunta, pero ¿cómo puedes escribir un cuento de, no sé, atunes y gaviotas y de repente estar hablando de algo tan, no sé, específico como puede ser el ser? O viceversa, como alguien que está pensando, qué sé yo, en el ser o en la fuerza como concepto óntico, pues de repente puede estar hablando de atunes y de cosas, de cualquier bobería de esas, y es que pues no necesariamente tienen que estar separados. O sea, creo que incluso la actualidad trae consigo la necesidad de desdoblarse y de producirse de muchas formas, porque ya no basta ser uno, sino que hay que buscarse en otras formas de autorreconocimiento. Entonces creo que así lo podría ver yo. No puedo quitar ni una parte ni la otra. Creo que están como muy pegadas. Así ha sido siempre y creo que así me voy a morir. Va a ser como muy difícil que las pueda separar alguna. Y creo que a mucha gente que escribe ficción y que también, no sé, haga filosofía, le ocurre lo mismo. Es muy difícil desvincular ambas cosas porque en la propia esencia de la filosofía está la poiesis, o sea, está la propia poética, está la poesía, está este imaginario tan místico. Entonces, creo que no se pueden separar. Sí, no, y esta era la respuesta para quien era malo. Es esta amalgama, ¿no? Y sí, creo que lo has dicho, bueno, se viene como que ya es
una vertiente, una corriente que se viene en estos últimos años, que nos tenemos que reinventar, porque no podemos ser especialistas tampoco, o sea, que debemos de tener como que esas cualidades diferentes, es reinventarnos, estar, por ejemplo, ahorita lo vieron muchos profesores que a lo mejor eran tipo profesores de escuela y que tenían que llegar al salón y impartir su lección y que tuvieron que migrar a hacerlo vía Zoom, que tuvieron que irse a Classroom, que tuvieron que adaptarse al tiempo, ¿no? Por la pandemia, por toda esta situación. Entonces, si no nos permitimos reinventarnos, pues nos estancamos. La misma filosofía, la misma literatura se tiene que reinventar. No, pues, o sea, está bien que veamos con Crisol a Aristóteles, a Descartes, pero no podemos quedar como que dejar al pensador ahí y nosotros no actualizarlo, no modernizar, sino seguir avanzando. Y en este sentido, ahorita, bueno, que estaba diciendo que la literatura era libre, te imaginaba como Elsa, ¿no? Ahí saliendo en el castillo, tú sales del castillo de la filosofía y te vienes cuando vas de la literatura te vas a libre, así libre soy, ¿no? ¿Crees que se pueda implementar a lo mejor esa parte de liberar un poco la filosofía en el sentido de no ser tan estrictos como en esta parte metodológica de no citar? Porque creo que, como dices, uno siempre tenemos que recurrir al fundamento. No puedes, si tú escribes algo, pues, te desacreditan simplemente si no citas a alguien, si no dices que lo leíste en tal lado, si no dices que estás refutando la tesis de Sotano. Pero en qué medida podemos liberar un poquito y permitirnos a lo mejor dar realmente aportar algo, no nada más ponernos a decir, bueno, es que Heidegger dijo y Spinoza contestó y que no sé quién, o sea, sino realmente hacer filosofía, no desde cero quizá, porque obviamente tenemos una base sociocultural, pero sí como que dar ese giro, salir de ese castillo, así como sales tú cuando escribes literatura. Pues buena pregunta también. Justo también hablábamos de eso en una charla que tuvimos hace como 15 días, creo, con otros dos colegas. Pues una de las formas de poder intentar liberar a la filosofía de esta reflexión, bueno, recapitulo, más bien pienso lo siguiente. Por un lado, está bien que la filosofía se manifieste de esa forma, porque sigue teniendo un público. O sea, en general es como todo. No todo el mundo va a leer filosofía, como no todo el mundo va a leer literatura, como no todo el mundo va a tener Instagram. O sea, esto varía mucho. Todo tiene un público más amplio, más pequeño, pero tiene un público. Entonces, sí hay un público para una reflexión filosófica bastante metódica, densa y oscura. La hay y se disfruta. Se disfruta, incluso no la leen solamente filósofos, sino que también hay veces que la leen personas que no entienden ni lo que está pasando ahí, pero los inspira y los inspira a hacer otras cosas, esa densidad. Entonces, sí está bien que siga habiendo una reflexión que continúe con este canon. Pero lo que considero que no está, lo que se podría ampliar es la idea de cerrar la filosofía solamente a eso, porque estamos en un tiempo de emergencia en el cual yo considero que todos podemos aportar mucho con nuestras ideas y más aún, pues un filósofo que tiene un andamiaje y unos recursos ya teóricos fuertes que lo pueden ayudar. Entonces, creo que la forma en la cual se podría un poco abrir la filosofía a otro tipo de forma y de manifestación es saliéndose un poco de la institución. Porque es la institución, y cuando hablo de institución no solo es la escuela, la universidad, sino también las revistas, todo esto que hablamos, la imposición del inglés. O sea, salirse un poco de todo eso trae consigo libremente poder hacer otro tipo de filosofía. Y creo que actualmente es el momento pues perfecto, porque tenemos internet, tenemos las redes sociales, es muy fácil abrir un blog, es muy fácil abrirte un canal de YouTube, es muy fácil abrirte a lo mejor un Instagram de puras reflexiones, lo que sea. Ya hay muchos espacios en los cuales uno puede filosofar no desde la academia. Y eso a mí de la tecnología y el uso de la tecnología actual me parece fascinante. No todo es negativo, sino que la tecnología también se puede usar para este tipo de cosas. Para tener la libertad de poder escribir de la forma que quieras
tratar los temas que quieran y que lleguen a otro tipo de personas. Entonces, quizás en este tipo de cosas, como el mismo blog de filosofía en la red, los mismos eventos del centro, muchos otros centros de investigación, grupos que también están haciendo lo mismo, que crean ellos mismos y gestionan espacios donde hay una libertad mayor a la hora de reflexionar y de la forma en la cual van a reflexionar. Eso podría decir que se puede utilizar, y más en estos tiempos súper tecnológicos. Sí, ¿no? Y que tenemos afortunadamente el acceso, ¿no? Ahora sí que a un dedazo podemos tanto consultar algo como crear algo, entonces creo que sí. Y para cerrar, te voy a poner tanto filosófica, te voy a poner a hacer una reflexión filosófica, pero al mismo tiempo pues vas a combinar esta literatura. Te quiero preguntar lo siguiente. Si tuvieras que escribir tu epitafio hoy, ¿qué escribirías? Uy. Había pensado algo alguna vez y fíjate que ya se me olvidó. ¿Qué pondría? ¿Qué podría poner en mi epitafio? Pues no sé. En primer lugar, pues que, no sé, quizás, qué cosa esto de morirse o algo así, porque es algo que no puedo ni imaginar cómo es. Casi todo puedo imaginar cómo es, pero no puedo imaginar cómo es morirse. Entonces, ¿O cómo resumir, cómo sintetizarías tu vida, o sea, lo que llevas de vida, así como si de repente tengo que hacer un abstract en español de la vida de Amanda? pues podría decir, wow, tienes preguntas sobre uno mismo que imagínate tú, son difíciles hasta de pensar. Pues quizás podría poner nada, mi nombre. Creo que algo que me podría representar es mi nombre. Ya. Aquí falleció Amanda, 1990, 2021. ¡Ay, sí! Creo que quizás algo así, pero fíjate que voy a pensar, quizás si se me ocurre otra cosa, porque alguna vez pensé algo muy divertido para un epitafio y ahora no lo recuerdo, pero creo que quizás podría poner algo así. Aquí ya se Amanda, 1990 y cuando sea que me vaya a morir. Bueno, igual si lo piensas, queda de testimonio, y bueno, si se alcanza a editar antes, pues ahí lo metemos aquí abajito en una cintilla, o si no ya lo insertamos ahí en los comentarios. El epitafio de Amanda, después de la introspección y reflexión filosófica, fue... Pues sí, pues algo así como aquí ya se Amanda, o quizás un chiste o algo así, porque me gustan mucho los chistes. Algún chiste que haya inventado en algún momento. A lo mejor cuando me estoy muriendo se me ocurre un chiste y le digo a quien vaya a hacer todo mi trámite que por favor lo ponga ahí. Un chiste del cual nadie se va a reír, pero yo desde donde quiera que esté me voy a reír muchísimo. O sea, que mi tumba sea algo feliz y divertido. Sí, sin duda. Creo que al final eso es ahora sí que el objetivo de la vida, ¿no? Al final, bueno, ya hiciste, no hiciste, deshiciste y al final pues ya te perdió salir con una sonrisa y pues ya. Bueno, mira, quizás que mi tumba sea algo divertido. Este es mi epitafio por el momento. Quizás lo cambie después, pero ahora podría ser que mi tumba sea algo divertido. Me gusta. Y la pintamos, ¿no? Mira, si la pintamos de verde con azul y rosa y un color ahí fosforescente para que resalte. Ok, Amanda, no, pues muchísimas gracias por esta plática. No es entrevista, es plática, creo que fue muy enriquecedora. La deseaba mucho, creo que sin duda es muy diferente a lo que se ha manejado en Filocharlando, porque compaginamos la amistad, compaginamos esta relación que se ha dado y creo que sería algo muy, muy, muy enriquecedor. Igual, bueno, si quieres antes de cerrar, nada más comentarnos la página del centro, las redes sociales, las tuyas también, cómo te siguen, cómo te leen, para que pues, bueno, en el centro estamos como así mismo, Centro de Estudios Filosófico-Culturales, CFC Culturales, así estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, pues también nuestra web igual. Y bueno, incluso nuestra colección la pueden encontrar, esta editorial también la pueden encontrar los libros, que de hecho son gratuitos,
para descargar, lo pueden encontrar ahí mismo en nuestra página web o incluso el enlace lo pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales. Sí. Y entonces ahí también van a poder ver el trabajo de no solo nuestros colegas del centro, sino también mío, también las cosas que compartimos de filosofía en la red, o sea, ahí se pueden ir actualizando de más o menos lo que estamos haciendo todos juntos. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar? ¿Qué redes tienes? ¿Qué redes no tienes? ¿Dónde escribes? Pues bueno, pues como decías al inicio, tengo 3 columnas, en una revista cubanoamericana que se llama Hypermedia Magazine, que ahí tengo una columna que se llama Pinky Filosofía, que sale 2 veces al mes. Luego tengo otra, quizás un poco más periodística, de crónica periodística, que es sobre el trabajo profesional de mujeres migrantes. Entonces, como que tipo esto, establezco un diálogo con ellas y luego me hablan de todo lo que han logrado, de lo que han hecho, también como emigrantes mujeres, y pues entonces sale en forma de crónicas. Y pues también tengo otra que es una columna epistolar junto con un amigo que se llama Inbox, en la cual una vez al mes nos escribimos cartas digitales, ya que estamos en esta vida virtual. Ahí sobre todo pueden encontrar mis textos como más seguidos, más mensuales. Y bueno, en las redes, Amanda Rosa Pérez Morales. Te falta una cuarta para que no se caiga, porque ahorita con 3 ya ahí. Una pata es una mesa coja. Te falta la de filo en la red. Pues sí, eso ya está. Eso ya va en proceso, por fin ya lo armamos y pues ya, afortunadamente, otro espacio más maravilloso. Ya así no te dejamos que te nos andes tambaleando, ya te quedas firme. Okay, va. Bueno, yo también te quiero agradecer mucho por la invitación, por la amistad, por lo amena que ha sido toda la plática, y pues nada, esto se va a estar repitiendo ya sea entre nosotros, ya sea desde los centros en los cuales estamos inmersos, ya sea todos juntos, lo cual, como tú, la pregunta que hacías antes, es otra forma de hacer filosofía. Sin duda, y como lo comentábamos antes de entrar y que quede en evidencia, que cuando acabe toda esta situación horrible que estamos viviendo, repitamos esto, obviamente otras temáticas, pero ya sea ya en Puebla o te vienes acá a echar un tequila. Totalmente, yo encantadísima.